Noches, gracias por estar presente. Todavía se sigue sumando gente al programa, se sigue sumando gente al webinar. Nosotros estamos complacidos de que ustedes se hayan sumado también a esta grata experiencia de aprendizaje. Es un recorrido sobre condiciones específicas del TDA y el TDAH que tienen que ver con algunas condiciones vinculadas a temas neurológicos. De eso ya irá profundizando nuestra moderadora de la noche de hoy, María Erwin, quien nos acompaña en este momento. Y pues nada, para mí es un placer tenerles presente. Espero que se lleven mucho conocimiento, mucho aprendizaje y todas las herramientas que ustedes tengan a disposición para que luego las puedan utilizar en su vida cotidiana, porque no es un webinar solamente para docentes, ¿ok? Es un webinar que también tiene un contexto amplio porque puede ser usado en la vida diaria, en la familia, a lo interno. Nosotros como familia tenemos a otros familiares que pueden tener niños en la condición, hay adultos en la condición. Entonces es bastante amplio, el espectro es muy, muy amplio. Entonces no es solamente enfocado hacia el área docente, si bien es cierto, vamos a aprender temas de aula de clase el día de hoy, también es cierto que se van a abordar temas que van a servir para la vida en general. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco mucho la participación, le voy a dar el pase a la doctora María Erwin para que se presente y a partir de allí en adelante, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, ¿ok? No tienen activados ustedes los micrófonos, sí pueden colocar sus cámaras, pero no los micrófonos. En el caso de que quiera alguien hacer alguna pregunta, la puede dejar en el chat y nosotros estaremos haciendo pausas progresivas para ir respondiendo las preguntas, pero al final vamos a dejar un módulo de preguntas específicamente para que puedan ustedes le podamos contestar todas sus preguntas. Entonces, Mare, te agradezco el tiempo. Sabemos que hay una hora de distancia desde Venezuela. Yo estoy acá en Ecuador, desde Quito, la ciudad de Quito. Por cierto, acaba de temblar en Guayaquil. Vi que hay algunas personas conectadas de Guayaquil. Espero que todos estén bien. Pero bueno, gratamente agradecido porque ustedes estén acá. Muchísimas gracias a los panelistas, Maren y Fidel, que se va a estar conectando en breve. Espero que lo disfruten y quedo a su servicio, ¿ok? Raúl Henning es mi nombre y estoy para servirle en la Fundación Educación Multicolor. Muchísimas gracias y bienvenidos. Mare, el pase es tuyo. Gracias. Qué pena, Mare, no te estamos escuchando. Abre el micrófono porque no te estamos escuchando. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Mare, bienvenida, gracias. Adelante. Perfecto. Bueno, les decía que feliz, orgullosa de que esta experiencia que nos ofrece la tecnología de acortar las distancias de esta manera mágica, de poder abrazar virtualmente a un hermano como lo es Raúl, un hermano venezolano, y además de eso, tocar de alguna manera a través de este universo maravilloso de la tecnología, tocarlos a ustedes como hermanos latinoamericanos y bueno, poder compartir la experiencia de vida en relación con este tema maravilloso que representa la neurodiversidad y que en pandemia nos sorprendió a muchos ver cómo la vida les iba cambiando para bien, otros no tan bien, pero bueno, poco a poco se fueron adaptando a las diferentes realidades que estaba presentando el mundo con la pandemia. Ahora que estamos de regreso, nuevamente tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, retornar a las aulas de clase y reencontrarnos con esos desafíos que ya, pues de alguna manera, nos acompañaban tanto a los docentes, a los profesionales de la docencia, como a los familiares, a los cuidadores primarios, a los tutores, a los terapistas de niños, jóvenes, adolescentes e inclusive adultos dentro de la neurodiversidad. Y para mí es un enorme placer poder hablar de un tema que se convirtió en un motivo de vida, en un plan de vida,
porque a través de él, pues, puedo expresar las diferentes herramientas, las diferentes destrezas adquiridas con el tiempo para entender cuáles son verdaderamente esas necesidades de una aula neurodivergente. ¿Y qué será eso de la neurodivergencia? Es un concepto relativamente joven, surge por allá por los años 1997 con una científica quien también estaba dentro del espectro autista, su hija estaba dentro del espectro autista, y ella sentía una profunda necesidad de hacer cambios en la forma de enfocar el proceso de intervención y de abordaje socioeducativo de su hija y el suyo propio. Y es cuando comienza a hablar de esto, de la neurodiversidad. Vamos entonces a hablar de qué es eso. ¿Qué es eso de la neurodiversidad? Lo primero que tenemos que estar claros, mis estimados, es que existen dos realidades que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de neurodiversidad. Por una parte, tenemos que entender que existe un criterio médico-científico, lo que llamamos el modelo médico hegemónico, y existe el paradigma de la neurodiversidad. Son dos enfoques muy bien diferenciados y de los cuales se desprende una cantidad de personas que están a favor y otras que no. Dentro de lo que es el enfoque médico, científico, médico hegemónico, tradicional, vemos las condiciones neurobiológicas como el trastorno del espectro autista, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otras condiciones similares y que hacen comorbilidad en muchos casos con estas dos condiciones, son consideradas como alteraciones neurobiológicas, son consideradas como disfuncionabilidad, son consideradas como trastornos, es decir, desde el punto de vista de del modelo médico, pues son situaciones de salud que hay que reparar, que hay que arreglar, que hay que sanar. ¿Y por qué utilizo estas tres palabras? Bueno, son tres palabras muy importantes que tienen que ver un poco con filosofía capacitista, pero tres palabras que de alguna manera se convierten en de reflexión, en modelos de reflexión para aquellas personas que se separan del modelo médico y viven el tema de la condición neurobiológica desde el punto de vista ya como una diversidad, en donde se le da la oportunidad a las personas que están dentro de una condición neurobiológica específica, se les da la oportunidad no de ser categorizados como personas con trastornos o mal llamados trastornados, o personas alteradas o personas disfuncionales, sino ser considerados como un ser humano parte de la diversidad natural neurobiológica del ser humano. Es así entonces, cuando podemos definir a la neurodiversidad como un concepto social que no es científico, que se refiere básicamente a esas diferencias neurológicas que deben ser reconocidas, que deben ser respetadas como cualquier otra variación humana. Es decir, que la neurodiversidad, este paradigma, este principio maravilloso de la neurodiversidad, hace referencia al universo de diversidad funcional. Es decir, todas aquellas personas, y si al caso vamos al sentido estricto de la persona, todos somos diversos, somos neurodiversos, porque todos procesamos la información que vemos, interpretamos y decodificamos desde, digamos, desde un punto de vista individual y cada uno con un nivel de funcionabilidad diferente. Entonces, si nos vamos al estricto sentido de la palabra, pues todos seríamos neurodiversos. Sin embargo, cuando se acuña este término, pues se incluyen, surge básicamente desde la comunidad del autismo.
Con los años se fueron sumando otras condiciones, otros colectivos, otras comunidades que estaban vivenciando algún tipo de discriminación o vulnerabilidad y pues de alguna manera se sumaron a este propósito social. Recordemos que la neurodiversidad, el concepto como tal es un concepto social, mas no es un concepto médico científico. ¿Qué incluye la neurodiversidad? Bueno, hablamos de TEA principalmente, hablamos de TDAH y con ellos podemos hablar de otras condiciones que pueden estar haciendo comorbilidad. Por ejemplo, la dispraxia, dislexia, la discalculia, el trastorno del espectro autista, el síndrome de Tourette, entre otros. Fíjense que la primera vez que se habla de neurodiversidad, después que Judy, la persona que le digo, la científica que lo menciona por primera vez, que acuña el término, la primera vez que se habla de neurodiversidad, digamos, a gran escala, de forma masiva, es en el Simposio Nacional sobre Neurodiversidad en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, en el año 2012. Y es allí, a partir de esa fecha, cuando comienzan a generarse pues, otros temas, comenzó a generarse lo que se llamó el paradigma. Este paradigma de la neurodiversidad va acompañado de lo que conocemos desde el punto de vista educativo del modelo constructivista social. Y lo que plantea básicamente es que ir más allá del trastorno, es decir, que cuando se aborde, se intervenga una persona que está dentro de una condición neurobiológica, sea tratada más allá de las consideraciones científicas, más allá de lo que nos dice el DSM-5 y nos dice el CIE-11, que son los clasificadores oficiales a través de los cuales nosotros podemos determinar si está una persona o no dentro de una condición como esta. ¿Cuál es el objetivo que persigue la neurodiversidad? Es muy sencillo. Las personas que buscamos que la neurodiversidad sea visibilizada, vamos tras el objetivo de que sea visto la persona, el individuo que está dentro de una condición neurobiológica según el modelo médico, sea visto desde su intimidad, es decir, sea tratado desde la perspectiva no genética o biológica, sino que sea una perspectiva profundamente social, en donde se disminuya todos estos estigmas, estereotipos, que son los que ocasionan en un momento determinado el que una persona pueda sentirse discriminada, pueda sentirse estigmatizada, agredida, violentada en el ejercicio de sus derechos, porque sea tratada como una persona con ausencia de capacidades. Entonces, es importante que entendamos que cuando hablamos del objetivo de la neurodiversidad es ver el lado humano, ver al paciente, ver al alumno desde un punto de vista humano, desde el punto de vista de sus percepciones, de sus necesidades, y no desde el punto de vista solamente genético o biológico. Eso es muy importante para que podamos entender a lo largo de nuestra formación de hoy, de este conversatorio, de esta charla de hoy, podamos entender entonces qué es eso de las aulas neurodivergentes. Porque es importante que primero que nada comprendamos cuál es la esencia de la neurodiversidad. Porque evidentemente, tanto para los profesionales de la educación como para los cuidadores primarios, los padres, los familiares, las personas dentro de la neurodiversidad mismas, los docentes, se van a encontrar con personas que puedan o no entender qué significa neurodiversidad, y muchas personas interpretan la neurodiversidad como que en sí misma es otro tipo de condición. Entonces hay que dejarlo muy claro para que al momento de abordar podamos también explicar que neurodiversidad no es una condición neurobiológica específica, digamos que es un concepto social que aboga por tratar desde un punto de vista humano
las necesidades de las personas neurodivergentes más allá de su diagnóstico biológico o de su composición genética o de las causas que puedan ser las motivadoras de que una persona esté o no esté dentro del espectro autista o dentro del trastorno por déficit de atención. En ese sentido, tenemos que decir que cuando hablamos de una aula, nos acercamos a una aula, a las aulas de los chicos, de los pequeñitos, a las aulas de los que están en bachillerato, incluso cuando asumamos a la experiencia de las aulas universitarias. Y más allá, cuando nos encontramos en las formaciones profesionales, las capacitaciones de especialización profesional de adultos, debemos hacernos las preguntas: ¿quiénes son nuestros compañeros de clase? ¿Quiénes comparten con nosotros esa aula como adultos? ¿Quiénes son los niños que están allí en ese salón de clases? Pues bien, cuando hablamos de aulas neurodivergentes, nos referimos a ese espacio maravilloso, mágico, en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacen vida una compleja pero muy especial red de microhábitats donde se encuentran diferentes necesidades de los alumnos dentro de la neurodiversidad. Es decir, imaginariamente, este microhábitats, esta red de microhábitats, representa a las necesidades de los alumnos que están dentro de una condición de neurodiversidad. Es decir, estos alumnos que desde el punto de vista de los procesos cognitivos y emocionales están sujetos a permanentes desafíos y pueden ser vistos a los ojos de los otros, de sus pares, sus compañeritos de clase, los docentes, los padres de los compañeritos. Estos chicos, por su forma de procesar la información, por esos procesos cognitivos y emocionales particulares, pueden ser vistos de manera distinta a lo que se considera normal según la norma. Es decir, lo que en el sistema de creencias nosotros consideramos como normal. Entonces, eso es un aula neurodivergente. Ese grupo de alumnos que viven procesos cognitivos y emocionales que de alguna manera los vemos como de forma distinta a lo que estamos acostumbrados a identificar como lo normal, entre comillas. Eso es un aula neurodivergente, pero cuando hablamos de un alumno neurodivergente, entonces ahí hacemos referencia al aprendiz, a ese aprendiz que es susceptible de presentar alteraciones significativas, generalmente relacionadas con las funciones ejecutivas y que de alguna manera explica su comportamiento, su conducta, su forma de procesar la información, neurobiológicamente hablando, cognitivamente hablando, pues de alguna manera explica algunas características que podemos, si lo hablamos desde el punto de vista del modelo médico tradicional hegemónico, pues podemos verlo como señales de alerta de una condición o de un trastorno o alteración neurobiológica, como son la inatención, la impulsividad, la dificultad para hacer los cambios en sus rutinas, algunas conductas estereotipadas, que son los que de alguna manera los describe como diferentes. Hablábamos anteriormente que un aula neurodivergente hace referencia a la comparativa entre el sistema de creencias de lo que consideramos normal y lo que es la vivencia de esta diversidad neurobiológica en las aulas de clase. Cuando hablamos de neurodiversidad hacemos referencia al pluralismo neurobiológico. Quiere decir que así como lo vemos en la imagen, hay una gran diversidad de colores, hay una gran diversidad de formas en lo que corresponde al funcionamiento cerebral, a las diferentes formas de procesar la información. Entonces, la neurodiversidad, ¿qué va a hacer referencia? Hace referencia a la diversidad de los cerebros y mentes humanas,
a esa infinita variación del funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie. Se trata de un hecho biológico, no es un paradigma, perdón, no es una moda, no es una creencia, no es un partido, no es una perspectiva, no, no. Es un hecho biológico. Las personas que están en condición de neurodiversidad tienen presentan una realidad neurobiológica de funcionamiento diferente, si lo vemos desde el punto de vista de la neurodiversidad, o de alteración o trastorno neurobiológico, si lo vemos desde el punto de vista médico-científico. Y así llegamos entonces a el trastorno del espectro autista. Y el trastorno del espectro autista se convierte, digamos, en la condición neurobiológica por excelencia que, digamos, representa al paradigma de la neurodiversidad, porque bueno, nace, evidentemente, el concepto social nace de la comunidad autista. El trastorno del espectro autista es una condición neurobiológica y lo llamamos desde el punto de vista del paradigma de la neurodiversidad. Pero si lo definimos desde el punto de vista médico hegemónico, desde el punto de vista médico-científico, tal y cual como lo describe el DSM-5 o el CIE-11, hoy en día ya el CIE-12, es un trastorno o alteración neurobiológica del comportamiento celular de los centros específicos del sistema nervioso central que inciden en el procesamiento de la información, es decir, cómo nosotros vamos a percibir el entorno. Y en la otra área en donde incide es en el comportamiento, es decir, en la sociabilización del individuo. Estas dos situaciones, tanto del procesamiento de la información por una parte, como del comportamiento del individuo por la otra, o sea, su sociabilización, su comportamiento social, van a impactar grandemente las habilidades y las capacidades de esta persona para desempeñarse e interactuar. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Porque por acá tuvimos una caída de señal. Sí, Mare, te escuchamos perfecto. Adelante. Gracias. Ok, sí, es que tuvimos por acá una caída y entonces estamos verificando. Bueno, entonces estábamos comentando que cuando hablamos del trastorno del espectro autista nos estamos refiriendo a esta condición neurobiológica que está directamente relacionada con la percepción de cómo vemos el mundo que nos rodea, ¿sí? Cómo lo procesamos la información, cómo interpretamos las señales sociales de los demás y cómo decodificamos nuestra propia información. Allí hay una condición de funcionabilidad diferente, diversa, intensa. Mientras que desde el punto de vista neurológico pudiéramos hablar de que allí hay una alteración desde el punto de vista médico. Y cuando nos referimos al comportamiento o a la socialización, pues es esa conducta social, cómo interactuamos con los demás. Estos dos factores van evidentemente a afectar la capacidad, la habilidad de la persona para interactuar, para comunicarse, para comportarse, para procesar incluso la información sensorial de todo aquello que le rodea, colores, sabores, todo de alguna manera se procesa en el sistema nervioso central. Allí, en el sistema nervioso central, a nivel celular, se produce pues una diversidad funcional que a los efectos, a los ojos de lo que consideramos socialmente normal, pudiera ser diferente. Y si lo vemos desde el punto de vista médico-científico, pues se considera una alteración. Allí está, básicamente, la importancia de entender el paradigma de la neurodiversidad y el modelo médico hegemónico para poder comprender la naturaleza misma del trastorno del espectro autista, del trastorno por déficit de atención o cualquier condición neurobiológica que está dentro de la neurodiversidad. Entonces, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, tenemos que considerar
que tenemos chicos, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, porque todo el mundo cree que las personas con condiciones neurobiológicas solamente se quedan chiquitos y no crecen. No, las personas nacen con esta condición y parten de este planeta con su condición. Entonces, los grados de autismo o los grados de trastorno del espectro autista, ya en otra conferencia vamos a explicar un poco más ampliamente cuál es la neurobiología del trastorno, pero desde el punto de vista de los grados del trastorno del espectro autista tenemos que decir que no se refiere a los grados de funcionabilidad, a lo que hace referencia el DSM-5 y los clasificadores internacionales hacen referencia del trastorno del espectro autista es al tipo o al grado de necesidad de ayuda que requieren las personas para desenvolverse tomando en consideración las características nucleares de cada una de estas condiciones. En el caso del espectro autista, como dijimos, afecta directamente las funciones superiores del comportamiento, de la sociabilización, incluso de la percepción sensorial. Si la persona necesita ayuda para desarrollarse en estas áreas, para comunicarse, para interpretar el mundo que le rodea, para gestionar la sensibilidad que pueda tener ante ciertos elementos ambientales, sensoriales, tiene un grado 1. Pero si la persona necesita ayuda notable, es un grado 2. Si la persona necesita ayuda muy notable, es un grado 3. Esa es la clasificación de los niveles de necesidad de ayuda del trastorno del espectro autista. Por su parte, cuando hablamos de la otra condición neurobiológica que se hace representar dentro de la neurodiversidad, hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este caso, también estamos hablando desde el punto de vista médico de un trastorno neurobiológico crónico que va a afectar el desarrollo de los circuitos cerebrales, veámoslo así, que se apoyan tanto en la inhibición como en el autocontrol. Aquí, digamos que son dos condiciones neurobiológicas distintas, sin embargo, pueden coexistir, es decir, que en una o en otra puede haber comorbilidad. Cuando hablo de comorbilidad es que pueden coexistir en una misma persona dos condiciones. Evidentemente, la que se represente, se exprese, se manifieste con mayor intensidad, pues es la condición que se considera la más operativa pues dentro de la persona. Bueno, entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, igualmente tenemos una clasificación. Pero en este caso, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, nos referimos, perdón, del trastorno por déficit de atención, nos estamos refiriendo a los subtipos en cuanto a las características asociadas al trastorno o alteración. En este caso, las características nucleares del TDAH son la inatención, la hiperactividad e impulsividad y un combinado que se le llama así al tercer subtipo, un combinado entre inatento e hiperactivo e impulsivo. Quiere decir que una persona puede estar dentro del TDAH, puede tener un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y su característica nuclear o se expresa es a través de la inatención. Entonces, estos chicos que tienen dificultades para atender. Sin embargo, puede existir el caso de que el chico o la chica o el adulto presente hiperactividad e impulsividad. Entonces, el TDAH está enfocado hacia estas dos características. Pero también puede darse el caso de que el TDAH esté presente en una persona a través del subtipo combinado. Eso significa que puede ser inatento, por una parte, puede tener dificultades para la atención,
y por la otra tenga sus características asociadas al trastorno de mayor impacto hacia la hiperactividad y hacia la impulsividad, que son chicos que por lo general pues tienen dificultades para mantenerse quietos, para sociabilizar, son bastante ansiosos, tienen dificultades para el manejo de la gestión emocional. De eso hacemos referencia. Esto es, entonces, estas son las dos características o digamos las dos condiciones más importantes. Eso no significa que no existan otras condiciones y que muchas de ellas están dentro forman parte de la condición, por ejemplo, del TDAH o del TEA. Puede tener dificultades de aprendizaje o puede adicionalmente tener otra condición o una discapacidad neurocognitiva. Podemos tener casos de síndrome de Down con TEA, podemos tener casos de parálisis cerebral con TEA, o podemos tener, por ejemplo, en el caso del TDAH, trastorno desafiante, que es otra condición neurobiológica compleja, y, o dificultades, por ejemplo, de aprendizaje o dificultades con el tema de la disgrafia, la discalculia, que son factores que inciden pues, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas neurodivergentes, de lo que hablábamos al principio. Muy bien, entonces ya estamos claros qué es neurodiversidad. ¿Qué es un aula neurodivergente? ¿Qué es un alumno neurodivergente? Y ya sabemos, a grosso modo, pero lo tenemos claro, qué es el trastorno del espectro autista y qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que son dos condiciones representativas dentro del paradigma de la neurodiversidad o de las condiciones del neurodesarrollo, según lo establece el CIE 1112, nos lo describe el DSM-5 y los diferentes clasificadores internacionales. Ahora Mare, bien, te hago una ajá, consulta. Aprovecho para interrumpirte acá en el chat. Arlene nos está preguntando, ¿un niño con síndrome de Down puede presentar, me imagino que conformidad con el TEA y el TDAH? O sea, un niño con síndrome de Down puede tener también esta condición. claro, sí, ¿cómo no? Es lo que les estaba explicando en este momento. Lo interesante de la comorbilidad, y así lo llamamos comorbilidad, es porque pueden coexistir dos condiciones. O una persona puede tener TEA y puede tener TDAH. Entonces, esas dos condiciones que hace el especialista va a evaluar las características de mayor expresión, de mayor evidencia o de mayor intensidad, las que se hacen presentes con mayor intensidad, y se va a hacer un diagnóstico diferencial que nos va a permitir determinar si la condición principal de esa persona es el TEA o es el TDAH. Y si es el TDAH, entonces, bueno, vamos a ver si tiene dificultades de aprendizaje, que generalmente están muy relacionadas por el tema de la atención y de la hiperactividad. En el caso del TEA, se relaciona mucho con dificultades de disgrafia, discalculia, que son, digamos, que forman parte también de los procesos de aprendizaje o de interpretación Ya. de los Cuando, códigos. cuando habla de disgrafia, es personas que tienen problemas para escribir de manera, o sea, que no lo hacen Es, correctamente, muy desordenada en este caso, es igual que la discalculia exactamente, tiene que ver con la matemática, ¿cierto? exactamente. Es decir, que están relacionadas con esas habilidades de aprendizaje numérica o gráficas, digamos que para leer pueden, en el caso, por ejemplo, de la dislexia, es muy común explicar la dislexia como que intercambia las letras. Entonces, a mí me pasa muchísimo. Estoy escribiendo en la computadora y cuando reviso el documento veo que escribí la palabra al revés. ¿Y por Y qué es te muy, pasa mucho, Mare? Cuéntanos un poquito de las razones por las que te pasa con frecuencia este tipo de cosas.
Bueno, la razón por la cual a mí me ocurre es porque yo tengo dislexia dentro de, no como la condición principal, sino dentro de mi condición neurobiológica, la dislexia hace parte, como decimos aquí en Venezuela, hace un combo con la condición. Yo soy una mujer orgullosamente neurodivergente. Me siento profundamente orgullosa de ser una mujer con autismo tipo 1. También soy mamá de un joven de 24 años con autismo tipo 1. Y soy hija, aunque mi mamita ya no está en este plano, pero soy hija de una mujer diagnosticada a los 70 años con autismo grado 1 más síndrome de Savant, es decir, ella tenía otra condición adicional. En el caso de Joshua, tiene TEA más TDAH y es lo que se conocía antes como alto funcionamiento. Es la ¿Okay? condición combinada en este caso, ¿no? Justo a eso quería En llegar, Mare, y para mí es importante también hacer presente tu condición dentro del espectro, porque estás hablando en primera persona, tú lo has vivido, has convivido, has surgido con la condición, entonces en función de eso también es importante que los asistentes sientan la identificación que tú tienes con el espectro, la identificación que tienes como protagonista, llamémoslo así, de alguna forma también de esto, ¿no? Así es. Evidentemente no es un camino fácil. Lo ideal es un diagnóstico temprano, una detección temprana. En mi caso, yo soy una mujer de 54 años, ya soy grande, pero desde los 5 años en mi familia se generó pues la expectativa por señales de alerta, pero en aquella época no se hablaba del autismo como se habla hoy en día. En aquella época se hablaba de cualquier cosa. De hecho, mi diagnóstico inicial en la infancia es de depresión infantil profunda, endógena. Para aquella época, pues era una niña que no hacía contacto visual, a los 5 años no hacía contacto visual, hablaba muy limitado con muy pocas personas, no tenía amiguitos, no tenía amiguitas. Eh, eh, a, Otra de las características pues es que tenía dificultades de aprendizaje, mm, suficientes como para tener procesos lentos para entender, una memoria de muy corto plazo, tenía distonia muscular, tenía una hipermetropía, incontinencia urinaria, bueno, era todo un caso, y tal es así que a mi madre le dicen, pues mire señora, simplemente haga lo que esté a su alcance, pero no espere mucho de esa muchachita, pues esa muchachita no se va a lograr mucho. Pero bueno, haga su esfuerzo. Mi madre era una joven de 20, para ese momento ella tenía 28, 29 añitos, sí, porque ella me tuvo de 22 años, era una niña, pero era docente, maestra de escuela, ya estudiaba derecho, y para ella fue un impacto muy grande, pues porque evidentemente no era algo que se esperaba. Sin embargo, fue una mujer empoderada y valiente desde muy joven, y ella decidió generar todas las respuestas que estaban al alcance, que ella en su experiencia como docente, pero por sobre todo, su instinto de madre, su infinito amor y su deseo de darme la mejor calidad de vida, hicieron que ella trabajara por muchos años su experiencia desde el aula de clase, la llevara a casa y comenzó a sistematizar toda aquella experiencia de vida como madre, como docente, y comenzó a ver cuáles eran aquellos factores donde ella podía sacar mayor provecho de mí, cuáles eran mis potencialidades. Fíjense, no se enfocó en el problema, ella se enfocaba en las potencialidades. Ella se enfocaba en todo lo bueno que ella podía encontrar en mí, que es lo que generalmente se hace cuando llega un alumno a clase
es que trabajamos o vemos al alumno desde la discapacidad, desde el problema, desde la inhabilidad, desde la disfuncionalidad, y no vemos al alumno desde la potencialidad. Y ahí es donde está el gran fracaso, porque el alumno neurodivergente es un alumno extraordinario si se trabaja desde las potencialidades y la fortaleza. Eso me lleva entonces eso me lleva entonces ahora que me desvío un poquito, tengo que hablarles de cuáles son las 4 necesidades. Y bueno, me voy a utilizar yo como un avatar. Yo mis alumnas, yo creo que tengo varias alumnas de los diplomados, Raúl, que les pedí que nos acompañen esta noche. Creo que están nuestras alumnas de Venezuela, de Chile y de Colombia, y les pedí que nos acompañaran. Yo a mis alumnas les pido desde los primeros días de clase que elaboren un avatar, así como nos han enseñado en los metaversos. Elaborar un avatar con unas características específicas de alumnos tipo, de los que tenemos cada uno en nuestros salones. Estos alumnos le vamos a colocar a este avatar su nombre, su identificación y sus características, porque cada persona, cada niño, adolescente o adulto es un caso específico. Por eso se dice en el caso del autismo que por cada niño con autismo es un tipo de autismo. ¿Por qué? Porque es un espectro. Va de 0 a 100 como el aparato de la velocidad que mide la velocidad. Se pueden aparecer diferentes características en diferentes intensidades. La sintomatología es muy variada y puede diferenciarse entre un niño y otro, entre un adolescente y otro. Pueden ser diferentes las intensidades, pero la sintomatología nuclear está allí. En algunos casos se presenta, en otros no. Vamos a poner el ejemplo. Hay niños que pueden ser, por ejemplo, muy callados, les cuesta ser amiguitos, pero tienen contacto visual, por ponerlo. Hay niños que pueden ser muy distraídos, pero pueden mantener comunicación verbal. O sea, depende, cada caso es único. Como cada caso es único, hay que trabajarle el lado positivo. Lo primero que tiene que ser un docente, lo primero que tiene que ser el papá, como hacía mi mamá conmigo, como yo lo hice con mi hijo y lo hizo mi mamá también, porque cuando nos dieron el diagnóstico de Joshua, pues lo que hicimos fue darle cuerda al reloj y empezar de cero, tal cual como lo hicimos, como lo hizo ella cuando le dieron los diagnósticos con respecto a mí. Entonces, lo primero que hay que hacer es un DOFA. Hay que sentarse y hacer un FODA o DOFA, que es un instrumento que muchos conocemos, en donde hacemos un análisis de cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades. Hay que tomar en cuenta también cuáles son las dificultades y cuáles son las limitaciones. ¿De quién? Del aula. ¿De quién? De mi paciente. ¿De quién? De mi alumno. ¿De quién? De la persona que estoy cuidando. De mi hijo. Entonces, el DOFA es algo que yo recomiendo acá en la Fundación Mochila de Sueños Joven Simón, y lo vamos a empezar a hacer allá también. Estamos recomendando que la gente, antes de ponerse a llorar por el diagnóstico, que lo que le están diciendo es simplemente que está dentro de una condición neurobiológica, no le están diciendo que tiene una enfermedad incurable, solamente le están diciendo que tiene que utilizar estrategias de aprendizaje distintas, no le están diciendo que su hijo se está muriendo. Entonces hay que siempre ver el vaso medio lleno. Lo primero que hay que hacer es eso, ese DOFA, para ver cuáles son los factores sobre los que vamos a trabajar en positivo. Luego vamos a tomar en cuenta cuáles son las 4, y aquí viene lo bueno, las 4 necesidades básicas de la neurodiversidad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas 4 necesidades fundamentales en las aulas neurodivergentes? Y que se aplican para otras condiciones de discapacidad, igual. Son 4 universales. Acá en la Fundación nosotros llamamos las grandes necesidades de las aulas neurodivergentes. Y que más allá de las características específicas de cada condición, nos permiten hacer una estrategia general para trabajar
con cada uno de nuestros niños sin excluir al otro. Si yo trabajo el aula neurodivergente a través de la metodología universal DUA, si yo trabajo las aulas neurodivergentes desde la potencialidad, desde la inclusión, no tengo por qué crear grandes planes complicados de adaptaciones curriculares, porque voy a atender las necesidades fundamentales y a partir de esas necesidades atendidas es que comienzan a venir las demás circunstancias que voy abordando puntualmente e individualizadamente. Pero ya la atención general ha sido completa. ¿Cuáles son esas necesidades generales? Vamos a decir, hacemos un examen, Raúl, a esta gente para ver si está prestando atención. Al final voy a hacer una pregunta. Perfecto, bueno, me encanta. Y te cuento que el chat está a reventar, Mari. La gente está con una iniciativa tremenda preguntando. Yo te voy a hacer un par de preguntas. Te cuento que solo nos está quedando poco tiempo, pero igual podemos extendernos unos minutos adicionales, ¿ok? Pero te quiero hacer preguntas que nos han hecho y que están bien puntuales en el chat. Por ejemplo, una persona acá, Amelia, nos pregunta que cómo un profesor universitario puede hacer llegar mejor a este tipo de alumnos, sobre todo porque en su caso ella estudió matemática. ¿De qué forma ella con su metodología pudiera hacer llegar de mejor forma a los alumnos? Bueno, los profesores de matemáticas son los campeones. Yo digo que tienen una herramienta extraordinaria y lo digo desde la experiencia de vida. Yo aprendí las matemáticas a través de la teoría de Platón. Mi padrastro, que es una palabra muy fea, pero porque representó un ser muy especial en mi vida, me enseñó a entender, por ejemplo, la regla de 3 a través de la parábola de la caverna. Pero aquella fue una enseñanza hermosa a través de una dinámica, personajes, en donde hay una cueva con una lámpara y toda una cantidad, y les digo, o sea, estamos hablando de una mujer de 16 años, a mí me costaba muchísimo entender la regla de 3, ya siendo grande y todavía de vez en cuando por acá en la casa empiezo con la flechita. Pues hay que ser imaginativos. Mire, hay una serie, rápidamente, hay una serie, busquen en el canal de Telegram. Mi esposo, el profesor Fidel, es fanático. Busquen en el canal de Telegram la serie de Merlí. Él es una serie, ya tiene unos añitos, pero muy buena, de un profesor de filosofía, cómo él trabaja con sus chicos de bachillerato y ya próximos a entrar a la universidad, cómo trabaja la enseñanza de la filosofía, de la diversidad, de las diferencias, de la inclusión, de la parte sexual, cómo trabajar desde ese enfoque de la creatividad. Eso me lleva, no me quiero ir antes de decirles lo importante que tienen que tener claro que la neurodiversidad o las aulas neurodivergentes tienen 4 necesidades fundamentales, que son la interacción social. Todos tienen dificultades con la interacción social, comunicación y lenguaje, la vulnerabilidad emocional y los estilos de aprendizaje. Si ustedes centran su atención de forma creativa, quítense esa capa de profesores academicistas. Si están con niños chiquitos, siéntense en el piso. Si están con los grandes, den las clases fuera, extramuros. Salgan del salón de clases. Den una clase de matemática con una receta de cocina. Sáquense de los estereotipos. Rompan. La UNESCO nos manda a ser disruptivos, a romper paradigmas, a hacer las cosas. Evidentemente, los ministerios y las plataformas nos exigen cumplir con ciertas reglas, pero desde el punto de vista de la enseñanza, rompan los paradigmas y atiendan esas 4 necesidades: la interacción social, la comunicación en lenguaje, la vulnerabilidad emocional y los estilos de aprendizaje. Si ustedes establecen claves específicas, generales, para atender esas 4 áreas, yo les puedo garantizar que no tienen que hacer mayores adaptaciones. Les puedo garantizar que tienen que hacer grandes planes de trabajo con ingenieros para hacer cosas sencillas. Interacción social, detecten cuáles son las fortalezas de esos chicos, de esos adolescentes, de esos jóvenes, de ese adulto
cuáles son las fortalezas y en qué hay dificultades. Me dice el profesor Fidel. Adaptación. Cubren las demás, exactamente. Cubriendo la interacción social, puedo cubrir comunicación y lenguaje. Evidentemente, si yo cubro la interacción social y cubro con herramientas claves la comunicación y el lenguaje, la vulnerabilidad emocional desciende. Y eso, ese estímulo, esa autoestima, esa sentirse importante, no sentirse incluido, tomados en cuenta, contribuyen a mejorar su aprendizaje, el estilo de aprendizaje, las dificultades, pues se mitigan. Entonces, trabajar cuáles son las fortalezas, trabajar el DOFA, por alumno, por salón. ¿Cuáles son las fortalezas en mi salón? ¿Cuáles son las fortalezas de cada uno de mis alumnos? ¿Cuáles son las limitaciones? Y entonces hacer como una estrategia considerando cada característica. Ya podremos ver otros talleres más profundos en los que podamos evaluar cuáles son esas características sociales, cuáles son esas características de comunicación, de vulnerabilidad y de estilos de aprendizaje. Para esas 4, lástima que hoy no tenemos tanto tiempo, pero vamos a ver si hacemos otra conferencia por allí. Para esas 4, pues lo que tenemos que desarrollar son estrategias claves. Por ejemplo, rapidito para que no nos vaya a regañar el profe Raúl. Por ejemplo, para lo que es la interacción social, por ejemplo, que es la de mayor dificultad. ¿Qué nos dice? Que tienen dificultades para entender las normas de interacción, que pueden ser un poco infantiles, inocentes, que pueden tener dificultad para leer las emociones, eso que dicen que no tiene tacto para decir las cosas, que es así como torpe para decir las cosas, problemas para mantener la distancia social. Generalmente las personas con neurodiversidad nos cuesta, somos como muy pesaditos para acercarnos y nos llevamos a la gente por el medio y no nos damos cuenta que estamos como abordando su frontera personal. Tenemos dificultades para entender las reglas no escritas. Olvídense de los chistes, de las ironías, del sarcasmo, todo aquello que sea como un foco, eso no lo entendemos nosotros, así que no pierda su tiempo dándonos un chiste que vamos a pasar 3 días tratando de entenderlo. Por otra parte, tenemos dificultades para aceptar los cambios. Estamos acostumbrados, somos muy estructurados, nos cuesta que nos saquen la alfombra y nos digan, agarra la brocha que me llevo la escalera. No, esos cambios de planes, ese tipo de cosas son las que donde se manifiestan las dificultades, las necesidades de interacción social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, nos vamos entonces para las estrategias clave. ¿Y qué dicen las estrategias claves? Dicen las que hay que establecer para necesidades de interacción social, hay que establecer dentro del aula. ¿Y qué es el hogar? Otra aula. Hay que establecer normas claras de comportamiento. ¿Dónde se colocan? En la pared, en la nevera, en la puerta de la casa, en la puerta del baño. En todas partes se ponen las normas visuales, gráficas, que el muchacho las pueda leer. Se explican las normas de conducta social que demandan las situaciones. Es decir, siéntese con su hijo, con su hija y explíquele de qué se trata esa norma. Explíquenla con ejemplos sencillitos, sin muchos ejemplos complicados, no, de la vida diaria. Cómo se explican las diferentes normas de conducta social, el por qué. Siempre hablen de primera persona. Por ejemplo, no puedes decirle al vecino o a la vecina, señora, usted sí está gorda, porque hay que explicarle que no es correcto referirse así, aunque sea cierto. Pero papá, si es gorda, sí, pero ¿a ti te gustaría que yo te dijera que tú tienes un ojo más grande que otro? ¿Cómo te sientes tú cuando se meten contigo? Entonces, siempre utilizar la referencia de cómo él se siente o cómo ella se siente para que comience a entrenar, y quiero decirles que las personas neurodivergentes no aprendemos por comprensión, aprendemos por repetición. Repetición, simuladores sociales, señores, trabajen con simuladores sociales, historias sociales.
Es importante también que a sus iguales, a los chicos, esos misterios de mantenerle oculto al muchacho que está dentro de la condición o a los otros compañeritos de no decirle la realidad de que no, háblenlo de manera clara, desde la normalidad de la diversidad, generen entre ellos mismos alianzas para ayudar a sus compañeros a desarrollarse mejor desde chiquiticos. Eso les incrementa el espíritu colaborativo y la empatía, que no es que las personas neurodivergentes no tengamos empatía, sí la tenemos. Lo que pasa es que nosotros pensamos con una lógica muy precisa. Es importante también pues lograr que haya esa supervisión para mantener esa ayuda de los estudiantes en los tiempos libres. Hablen mucho con sus estudiantes, generen círculos de amigos desde pequeñitos, desde las aulas de los pequeñitos hasta los grandes, generen grupos de apoyo, grupos ¿cómo se dice esto? De interacción. Sobre diferentes temas en donde se hable no solamente del autismo o del TDAH, donde se hable de cualquier tipo de diversidad humana. Es importante enseñarles, por ejemplo, a cómo comenzar, mantener, acabar un juego, una conversación. Es decir, todo comienza, se desarrolla y termina. Y así son las diferentes formas, las diferentes situaciones de la vida empiezan, se desarrollan y terminan. Entonces, todas las actividades deben tener ese ciclo de vida para que cuando se terminen no empiecen los berrinches. La cooperación, darle la mejor manera de enseñar a un niño neurodivergente a ser cooperativo es darle la oportunidad de liderazgo, la oportunidad de hacer cosas. Generalmente los niños son estigmatizados y son apartados, como cuando nace un perrito con problemas y lo retiran de la camada. Algo así pasa. Pero si usted agarra ese alumno problemático, entre comillas, y usted lo suma y usted le da la oportunidad y lo valora y públicamente lo reconoce y le agradece y lo convierte en su ayudante, en el círculo de ese niño le va a generar muchísimos cambios positivos porque va a sentir que su autoestima mejora. Finalmente, las habilidades sociales son fundamentales, trabajar las habilidades sociales y para nosotros en la fundación, y es una experiencia de vida porque así aprendí yo, como me dice aquí mi esposo y mi hijo, que como yo no hablé por los primeros 10 años, los primeros 10 años de mi vida yo no hablaba, entonces que ahora hablo como no tengo botón de apagado, ¿no? No tengo botón de off, pero es muy importante trabajar las habilidades sociales porque en eso fue que se enfocó mi mamá. En eso fue que nosotros nos enfocamos con Joshua y ha sido la clave de mi vida. Hoy en día soy conferencista internacional, soy escritora, estudio, trato de dar conferencias y no es que yo me haya curado, no, yo sigo teniendo los mismos desafíos. Sigo teniendo miedo de hablar en público, siento miedo de la gente, igual me dan los ataques de pánico, igual siento grandes frustraciones, igual me deprimo, pero he aprendido a gestionar, a autogestionar mi vida y he aprendido a trabajar desde los simuladores sociales, es decir, trato de no ocuparme mucho en comprender y simplemente de repetir para sentirme más cómoda con mis iguales y que mis iguales se sientan más cómodos conmigo. Ese es el principal punto de empatía. Eso es, por ejemplo, lo que les digo, lo que son las estrategias claves para esta primera necesidad. ¿Ah? Bueno, tendríamos que más tiempo para hablar de las otras necesidades, por ejemplo, las de comunicación y lenguaje, también tienen sus propias claves estratégicas, como enseñarle los turnos para hablar, para contestar, para interrumpir. Utilicen muchísimos videos. Hoy en día todos, por más sencillo que sean los teléfonos, utilizamos teléfonos inteligentes. Utilicen sus videos y creen historias, creen cuentos, conviértanse en directores de cine y verán cómo ustedes le entregan una obra libre a los chicos sobre un tema específico. Ellos van a crear toda una historia, ellos mismos van a establecer los valores, van a establecer cuáles son los
patrones de conducta, ellos van a comprender a través de la interacción, viéndose en el mismo video. O sea, ellos construyen sus propios códigos a través de su propio aprendizaje y los videos personalizados son excelentes. La vulnerabilidad emocional. ¿Cómo trabajar la vulnerabilidad emocional? Pues es muy sencillo. Trabajar desde la potencialidad. Muchas veces para mi madre y yo aún sigo luchando día a día con mis propios retos, con mis propios desafíos, con mantener mi estima personal, con todos los días, porque siempre se usan pensamientos recurrentes, es muy común en las personas neurodivergentes, tendemos a la depresión, tendemos a caer rápidamente. Entonces, ¿cómo yo trabajo la vulnerabilidad emocional? Pues me enfoco en lo que soy buena y trato de enfocar en lo que son buenos los muchachos y sobre todo trabajarles su autoconocimiento. La gente que tiene una condición debe conocer su condición. Eso de que a nosotros nos llegan casos de familias que el muchacho fue diagnosticado a los 5 años y le terminan diciendo que está dentro del espectro autista a los 25. Ese muchacho pasó 20 años sin entender que la vida era cruel, porque la vida tenía una cantidad de matices, de colores y de sensaciones que él no podía entender. A ese niño había que haberle dicho desde los 5 años, desde su idioma y con la asistencia de vida, con su psicopedagogo, su psicólogo, su neuropediatra, desde pequeños deben conocer que tienen una condición neurobiológica y que esa condición neurobiológica solamente requiere un poquito más de paciencia, solo que requiere un poquito de más creatividad, pero nada que no represente lo que puede el docente dar, porque el que estudió para ser docente sabe que millonario no se iba a ser. Y el que es padre, bueno, ya el solo hecho de tener la misión de ser padre, pues bueno, ya sabe que tiene que ponerle todo el cariño y toda la paciencia a esa circunstancia. En el caso de los niños neurodivergentes, ¿me escuchan ahora? Me parece que hubo un problema con el Sí, sonido. Mari. Sí, sí te estamos Ajá. escuchando Ok, perfectamente. en el caso de los niños neurodivergentes es muy importante que trabajemos el tema de la autoestima. Es muy, muy importante la autoestima. Yo lo recomiendo porque puede ser que, por ejemplo, en el área de las matemáticas, a la profe de matemáticas, yo fui terrible con las matemáticas y todavía saco las cuentas con los deditos, pero lo que mi padrastro, mi papá Emilio, en paz descanse, me enseñó a través de los juegos, a través de las historias, la imaginación, no lo olvidé jamás. Y así se lo enseñé yo a mi hijo y muchas veces mamás que llegan con situaciones de escolaridad en el tema de las matemáticas aprenden con un cuento, con una experiencia de cómo hacer una receta. O sea, no necesariamente tenemos que enseñar matemáticas con el pizarrón o contando caraoticas o granos o frijoles. Hay muchas maneras de enseñar las matemáticas, las letras y en el caso de los más grandes, a través del teatro. Los adolescentes aman el teatro, aman, bueno, ¿qué es lo que más les gusta ahorita? Ser youtuber, todos quieren ser youtuber, todos quieren ser influencers, todo el mundo. Bueno, hacer cómics, bueno, utilicen los cómics. Mi hijo recomienda muchísimo porque él es especialista en el área de las metodologías ágiles a nivel educativo, todo lo que es el Agile Coach, y él recomienda programas que son Minecraft, que son programas que tienen una versión gratuita y que miles de profesores en el mundo están cambiando totalmente la forma de dar la clase a través de la metodología del Minecraft. Ubiquen esa metodología, ese programa que viene con una versión gratuita y los muchachos construyen historias que además de eso les permite tener decisiones propias, porque en la metodología del juego van construyendo
digitalmente mundos y tienen que tomar decisiones para que ese mundo persevere, para que ese mundo alcance niveles. Em, Tienen que romper, agarrar todo lo que tenían, como nos lo dice la UNESCO, todo lo que nos habían enseñado, cierren el libro, le agradecemos a todas las generaciones pasadas de todo lo que vimos con la educación, pero ahora es otro mundo, otra realidad, en donde ya estamos construyendo hoteles en el mar, en Marte. Ya dentro de poco nos van a vender las entradas para irnos para Marte. Entonces, ¿qué vamos a estar esperando a seguir escribiendo en la pizarra? No. Em, Tenemos que trasladarnos a la emocionalidad. La educación se aprende uno se divierte. Eso no se olvida. Yo estoy seguro que esta clase de hoy ustedes no la van a olvidar, porque la hemos hablado no desde el punto de vista academicista, más allá de los títulos que yo pueda tener o que ustedes puedan tener, más allá de las excelencias, de las especialidades, tenemos que aprender a ver la educación desde el punto de vista de la emocionalidad. Tenemos que empezar a ver, como nos dice el profesor de España, Fidel, ¿cómo se dice? Francisco Mora nos dice en su libro, el que aprende, aprende porque se emociona, y así también nos lo dice Nino Cervera de España. Bueno, cantidades de personalidades en el ámbito de la neurociencia que día a día nos dicen, señores, se acabó. Cierren ese libro del pasado y abran el libro de la tecnología, abran los libros de la emocionalidad, abran los libros de los juegos, utilicen las metodologías universales de aprendizaje. Para mí, en mi época así no se llamaba, pero hoy en día las conocemos así y mi mamá utilizó esa estrategia conmigo. Es la metodología, las DUA son las metodologías de aprendizaje universal que nos permiten construir aulas inclusivas, creativas, divergentes, en donde el alumno es el protagonista no es usted, el que va a aprender es él, no usted, ya usted aprendió, va a aprender cosas nuevas a través de él, pero él es el protagonista, el que tiene que llevar su proceso de aprendizaje, muy diferente como nos lo enseñaron en el pasado. Bueno, sé que me... Mare, excelente Ajá. la ponencia. Yo, así como siempre, interrumpo, ¿no? Excelente tu ponencia. ¿Sabes qué me complace, Mare? He estado leyendo con atención el chat y hay montones de preguntas. No vamos a tener tiempo de responderlas todas. Me voy a encargar junto con Mare de tomar sus preguntas y responderlas en el grupo. El grupo va a estar abierto por lo menos por unos 15 días más para mantener una comunicación. Quienes quieran abandonarlo, no hay ningún problema, pero por ahí vamos a estar compartiendo algunos detalles post evento que van a ser de mucho interés. Y pues yo estoy agradecido contigo, Mare, porque ha sido magistral la clase de hoy. Estoy totalmente convencido de que no nos alcanzó el tiempo, de que necesitamos hacer nuevamente una nueva conferencia. Voy a dejar de compartir pantalla. A mí me gusta que me vean la cara mientras hablamos. Y sí, creo que ha sido genial, ha sido un espacio bien íntimo en ese sentido, porque pues básicamente hemos aprendido un poco de todo, no solo el tema del aula de clases, sino también de cómo lo tenemos que manejar. Has hablado de que hay que romper el paradigma de educación, 200 años y más de una educación que ha venido manejando una metodología bastante similar. Leí un artículo hace unos días atrás sobre Filipinas, que es un país potencia, y le preguntaban a su ministra de Educación, ¿qué hiciste para que la educación tuviera en 10 años el avance que no se ha logrado en 50, en 100 años en otros países? Y ella dice, tan sencillo como evitar de que los alumnos se lleven a la casa las tareas, los deberes. Simplemente ese pequeño cambio generó cosas tan impresionantes en Filipinas a nivel educativo, porque
los niños en sus casas tienen que aprender a divertirse, tienen que aprender a tener sus espacios y sus momentos. Por eso comparto contigo el hecho de que hay que romper los paradigmas de la educación tradicional como la hemos venido conociendo, sin dejar a un lado las tradiciones, porque hay tradiciones que tienen que continuar, pero pues evidentemente hay que reinventarse totalmente ahora con la educación. Yo te agradezco, Mare Fidel, sé que está allí y que él estado en el grupo de Telegram pues activo para que las personas puedan también participar a través de ese medio. Como les digo, el grupo de WhatsApp va a continuar abierto y nosotros le vamos a estar compartiendo información. No me quiero ir antes sin dar la premisa, dar la buena noticia de que ahora acá en Ecuador, a través de nosotros, la Educación Fundación Multicolor, quienes somos representantes de Mochila de Sueño del Joven Simón, pronto vamos a traer un diplomado exclusivo de este tema, que es como tener 4 diplomados en uno, porque vamos a abordar temas que son técnicos, temas que son médicos, pero también vamos a abordar temas que son de áreas de docente y de la familia. Es decir, que un mismo diplomado va a tener 4 oportunidades para poder aprender y entender. Entonces, yo les quiero agradecer el tiempo, el espacio. Fueron un par de semanas de sumar y sumar personas. Yo estoy gratamente agradecido con todos ustedes, lo que se pudieron unir a la charla de hoy. Más de 400 personas se registraron entre el grupo de WhatsApp, entre el Teams que tenemos ahora mismo abierto, el Zoom y el Telegram. Están distribuidas esas 400 personas. Por eso desde acá les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Como bien les dije, vamos a estar compartiendo las preguntas con ustedes para que a través del grupo de WhatsApp sean contestadas. No la vamos a poder contestar en este momento, pero que dejamos ese canal de comunicación abierto por un par de semanas más, para que por ese medio nos podamos seguir interactuando. Entonces, Mare, te dejo para que hagas un excelente cierre. Me encantó, de verdad, magistral, fue bastante claro, bastante aterrizado, bien ameno, porque a veces hablar de temas que pueden resultar un poco tediosos porque tienen una tónica inclusive médica, neurológica, tú haces de que parezca sencillo, for dummies, como dicen. Entonces, realmente me siento complacido y agradezco la oportunidad que nos has brindado. Gracias, Mare. Te dejo para que hagas el cierre. No, gracias a ti, Raúl, y a la Fundación, de verdad que sí, a todos los ecuatorianos, los venezolanos, los colombianos, todos los que se conectaron, porque ahí estamos, Latinoamérica representado. Bueno, Panameños, hay gente de Honduras, de Colombia. sí, nos despedimos Fidel y yo, pero también queremos despedirnos con Rani. Rani es una niña muy querida porque Rani me ha acompañado por muchos años. Cuando ya era grande, hubo un tiempo de mi vida donde yo no creía en mí. Ya era adulta y yo no creía en mí y sin embargo mi viejita sí, sí, hasta el último minuto de su vida creyó en mí y me enseñó a amarme. Y cuando dejaba de amarme me lo recordaba con Rani. Rani, ella me hablaba ya yo de 30 años con un hijo y todo. Y ella utilizaba a Rani para darme los mensajes, lo que es el juego. Y de esa manera me recordaba cuando me estaba alejando de mis objetivos. Rani me acompaña en clase con mis alumnas del diplomado, ella forma parte de las clases, así que los que van a estudiar con nosotros próximamente allá en Ecuador van a estar estudiando con Rani, porque Rani les dice que se aprende siendo feliz. Gracias, Un Mare. beso Excelente palabra. grande. Muchísimas gracias. No sé si está Fidel por allí que pueda dar unas palabras que no tuvo oportunidad de interactuar, digamos, en la charla formal, pero que sabemos que se abocó totalmente al Telegram para poder responder todas esas inquietudes que estaban apareciendo a través del Telegram. No sé si está allí para que salude y se despida. Sí, bueno, agradecidos por el amplio apoyo, una participación de más de 400 personas de distintos países de Latinoamérica, en donde podemos observar que con mucha sorpresa, que en el caso de Ecuador, en las encuestas que estuvimos viendo, hay un porcentaje más o menos de un 40% de personas que nunca habían escuchado sobre el TDAH o el autismo y muchas veces tenemos a la persona, el vecino
o el niñito en un centro comercial que puede estar haciendo una pataleta o un escándalo y podemos decir cosas inapropiadas sobre ese niño que puede tener una crisis sensorial importante y a veces nosotros nos convertimos en opinadores de oficio y terminamos señalando a esa familia sin saber qué es lo que está pasando al interno, ¿no? Entonces, un abrazo grande, vamos a descodificar, vamos a reaprender nuevos procesos que nos van a permitir un report superior y una experiencia significativa para todos nuestros niños. Un abrazo grande, gracias por aceptar esta invitación de nuestro amigo Raúl, es nuestro hijo de la vida. Y bueno, vamos a seguir en este trabajo hermoso de dejar una huella de enseñanza en el camino que recorremos. Excelente, Fidel. Muchísimas gracias también. Y desde ya, como lo dije en reiteradas ocasiones o oportunidades, la Fundación Educación Multicolor se va a convertir en el puente de la Fundación Mochila de Sueños del Joven Simón para abrirle las puertas no solamente a esta fundación y a estos temas que son tan interesantes en el Ecuador, sino que a través de nosotros nos vamos a expandir a toda Latinoamérica. Por eso hay gente de Colombia, de Honduras, de Panamá, hay montones de gente que se sumaron, de Perú hay alguna cantidad importante de personas. Entonces yo me siento complacido por la asistencia, me siento complacido por el equipo que ingresó. Hay personas que tienen, como bien lo decía Mare, no son los títulos, porque hay personas con títulos importantes, pero también hay padres de familia, hay abuelas. Yo leía por allí a Zaida que hablaba de su nieto, que con orgullo lo reconoce, y pues ella, estoy segura de que este espacio le abrió un poco más su conocimiento acerca de esto, y que en lo posterior, ya oficialmente con el lanzamiento de la fundación, oficialmente con ese soporte y esa responsabilidad social que vamos a tener dentro del Ecuador, van a estar sabiendo mucho más de nosotros y mucho más de la mochila de sueños del joven Simón. Entonces, les agradezco nuevamente, para mí fue un verdadero placer. Gracias, Mare, gracias, Fidel, saludos a Joshua, gracias a todos los asistentes y quedamos a su eterna disposición. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos, ¿ok? Hasta luego y estamos en contacto. Gracias. Chao.